Imaginemos por un segundo un escenario casi absurdo. Un edificio enorme. Sí, de esos antiguos, pesados. Exacto. Un edificio de esos que se está cayendo a pedazos por una falta absoluta de mantenimiento. O sea, las paredes transpiran humedad, los caños revientan, el ascensor principal lleva meses con esa fafa de peligro. Y las escaleras a oscuras, me imagino. Todo a oscuras. Y en medio de este colapso innegable, el administrador del consorcio, de traje y corbata impecable, se para frente a los vecinos y sin que se le mueva un solo músculo de la cara, declara que el problema principal, la verdadera crisis, es que no están haciendo la suficiente cantidad de gente para ocupar los departamentos vacíos. Es una locura, pero a ver, esa imagen captura a la perfección la manipulación discursiva que vamos a analizar hoy. Tal cual. Porque, fíjate, transforma un fracaso estrepitoso de gestión, un abandono total, en un supuesto fenómeno natural inevitable. Claro, le tira el problema a la gente. Exactamente. Altera por completo el foco y le transfiere la culpa a la esfera más íntima de la vida humana, que es la decisión de tener hijos. Hoy nos sumergimos en un texto que, la verdad, no tiene el más mínimo interés en ser diplomático. Cero. No, para nada. Es un escrito muy visceral. Sangra indignación este texto. Y viene a desarmar justamente esta narrativa institucional que venimos comentando. La autora escribe desde las trincheras, digamos. Sí, desde su propia experiencia territorial. Desde su propio palo, que es la educación pública, y desde ahí dispara munición recontragruesa contra esta tendencia de usar la baja natalidad como el gran chivo expiatorio. La excusa de oro para justificar el desfinanciamiento. Exacto. Es la excusa perfecta para el abandono estatal. Y vamos a desmenuzar toda esta frustración. Lo que le da tanto peso a este material, me parece, es la fricción constante entre la macroeconomía teórica y la realidad de la calle. Sí, no es un texto de laboratorio. O sea, no estamos ante un paper académico frío sobre curvas poblacionales o estadísticas. Para nada. La autora identifica una retórica oficial muy pulida, esta queja constante y, si se quiere, moralizante sobre las personas que deciden no procrear, y la estrello de frente contra lo que verdaderamente ocurre. Contra la pared. Contra lo que pasa todos los días en las aulas, en las guardias de los hospitales. En los barrios, exactamente. Bueno, vamos a meternos de lleno en el núcleo de esta bronca que mueve a la autora. Porque el texto arranca con una frase que, mira, no deja prisioneros. Va directo al grano. Directo. Ella manifiesta el profundo rechazo que le genera escuchar a funcionarios, analistas o políticos argumentar que la raíz de nuestras crisis sociales es que la población decidió no tener hijos. Y para calificar este argumento, no busca sinónimos elegantes, digamos. No, no. Olvídate, lo define sin vueltas como una pelotudez. Así, con todas las letras. Una palabra fuerte, pero que en el texto funciona como un diagnóstico. Totalmente. Una construcción puramente cínica diseñada para tapar el desamparo. A ver, es como si la empresa de un tren culpara a los pasajeros del descarrilamiento. Ah, esa analogía es buenísima. Claro, imagínate que dicen que descarriló porque los pasajeros no pesaban lo suficiente para mantener los vagones pegados a la vía. Cuando la realidad es que jamás le hicieron mantenimiento a los rieles. Ni un centavo le pusieron. Y te echan la culpa a vos por estar flaco, digamos. Es que esa metáfora del tren ilustra la mecánica exacta de la evasión de responsabilidades. Si desarmamos el truco político detrás de esta excusa demográfica... Es perverso. Muy perverso. Porque, a ver, gobernar implica hacerse cargo del estado de las vías. Y eso tiene un costo político diario. Requiere plata, requiere laburo. Claro. Pero la demografía, la tasa de natalidad, es como una fuerza tectónica. Se mueve a lo largo de décadas. Al culpar a la falta de nacimientos, el Estado convierte su propia negligencia en una especie de fatalidad climática. Es como quejarse de que llueve, se construye un paraguas perfecto. El funcionario se encoge de hombros y te dice, bueno, frente a las decisiones reproductivas de la gente, no hay política pública que alcance. Exacto. El discurso oficial exige que aceptemos una premisa falsa. Nos piden creer que la crisis no es el resultado de haber pasado la tijera por el presupuesto social. Taca esto de frente, porque claro, esta maniobra requiere que seamos todos cómplices. Una complicidad colectiva, ¿sí? Requiere que cerremos los ojos ante la falta de insumos básicos y miremos con reproche, no sé, a la vecina que decidió no formar una familia numerosa. Y esa ceguera voluntaria que pide el Estado es justamente lo que lleva a la autora a bajar la discusión de los ministerios al barro. A su zona cero, a la escuela. Exactamente.
El texto relata cómo aterriza esta excusa de la natalidad directamente en el sistema educativo. Y ahí, mira, ahí surge una frustración gigantesca frente al cierre de grados, porque el argumento del ministerio es casi matemático. Una regla de 3 simple. Tal cual. Dicen, hay menos alumnos matriculados por la baja natalidad, entonces, en consecuencia, cerramos divisiones y fusionamos cursos. Es que la escuela funciona aquí como el laboratorio donde el Estado revela su verdadera ideología. Sí, se le cae la careta. Hay un choque frontal. Por un lado, la visión puramente contable de la administración pública, por el otro, la visión pedagógica que es indispensable para formar ciudadanos. El Estado mira una planilla de Excel. Y la autora mira a las personas, mira el desarrollo humano. Pero, a ver, banca, acá voy a hacer de abogado del diablo por un rato. A ver, decime. Porque la lógica administrativa, nos guste o no, tiene un peso. Administrar los recursos de un país no es tener una tarjeta de crédito sin límite. No, los recursos son finitos, ¿es verdad? Claro. Desde la perspectiva de la gestión pública, si un edificio escolar tiene capacidad para 30 chicos por aula y de repente, por un descenso en la natalidad, la inscripción cae a 15 chicos... La matemática básica del ahorro sugiere fusionarlos. Exacto. Reducís el gasto en luz, en mantenimiento, en salarios para ese bloque horario. O sea, ¿por qué la autora percibe esta decisión, que parece una optimización de recursos de manual, como algo tan grave? Es una pregunta clave. Y el error trágico de esa postura contable es medir la educación con la misma métrica que usarías para evaluar, no sé, el rendimiento de una línea de ensamblaje en una fábrica. Claro, como si fabricaran zapatos. Exacto. Si una fábrica produce menos zapatos porque bajó la demanda, apagar una máquina y reducir turnos es lógico. Pero un aula no es tan pazuelas de goma. Moldea personas. Moldea la cognición, la sociabilidad, el futuro de gente en pleno desarrollo. El planteo central del texto es que tener menos alumnos no es un déficit a corregir con un ajuste. Es al revés. Es la mayor oportunidad histórica imaginable para elevar la calidad educativa. Es dar vuelta a la tortilla. En vez de decir, uy, sobran sillas, cerremos el salón. Decir, che, al fin, o sea, por fin tenemos el espacio para enseñar como corresponde. Exactamente. La autora lo pone en palabras muy claras. O sea, dice que la baja matrícula debería ser la oportunidad dorada para mejorar las condiciones, para acompañar mejor a los pibes y laburar con grupos reducidos. Y profundicemos en lo que significa laburar pedagógicamente con 15 alumnos en lugar de 35. Es otro mundo. Es otra dimensión. En un aula atestada, la docencia se convierte básicamente en control de multitudes. Sobrevivir. Sí. Tenés el ruido ambiente, la falta de ventilación, la imposibilidad física de detenerte en el niño que no logra comprender una fracción. O que tiene un problema en la casa. Claro, o que no puede hilar una oración compleja. Con 15 alumnos, el docente puede detectar trastornos de aprendizaje a tiempo. Claro, cambia todo. Puede contener emocionalmente a un chico que atraviesa violencia familiar, puede potenciar talentos. Esa es la diferencia abismal entre un depósito de menores y un verdadero centro de educación. Un depósito de menores, tal cual. Y la bronca nace de comprobar que el Estado, ante esta encrucijada, elige siempre el depósito. Siempre la opción más barata a corto plazo. Parece que el modelo ideal del administrador es el aula hacinada, porque es la que hace rendir al máximo la bendita columna de gastos. Y si por un milagro de la demografía el hacinamiento cede un poco... ¿La respuesta institucional no es celebrar? No, es compactar a los alumnos otra vez hasta que los números vuelvan a cuadrar. Es que esa decisión de compactar y ajustar desmiente de cuajo todo el teatro del drama demográfico. Totalmente. Se les notan los hilos. Si de verdad a las altas esferas del poder les quitara el sueño el futuro de la nación y la escasez de nuevas generaciones, la reacción natural sería blindar a las que sí nacieron. Invertir todo ahí. Invertirían cada centavo disponible en asegurar que esos pocos niños reciban la atención más exquisita posible. Al recortar la educación de los que ya están en el sistema, el Estado confiesa que la preocupación nunca fue el desarrollo humano. Y ojo porque esa lógica de depósito contable que vemos en la escuela no se queda encerrada entre los pizarrones. No, el texto va mucho más allá. Da un salto que, te juro, hiela la sangre. Si el Estado aplica esta mirada de tijera y Excel sobre los niños, imagínate el impacto sobre el resto de la población.
El escrito nos arrastra a la contradicción más violenta de esta retórica, que es la hipocresía en la salud pública y la política social. Es el punto más duro del texto, diría yo. Y lo hace lanzando una pregunta retórica, cargadísima de indignación, que resume todo el cinismo. Dice, literalmente, ¿es joda? Es que la expresión condensa la disonancia cognitiva que experimenta cualquier trabajador territorial frente a los discursos oficiales. Es obsceno el contraste. O sea, por un lado tenés conferencias de prensa, alarmas en la tele, llantos porque la curva de natalidad cae. Un pánico moral tremendo. Y en simultáneo, esos mismos despachos firman recortes letales en atención médica, frenan los medicamentos oncológicos y desmantelan todo. Desamparan a los que ya están. Para visualizarlo bien es como un vivero. Imagínate al dueño del vivero llorando a los gritos por las semillas que no plantó. Pero mientras llora, agarra y le corta el agua a las plantas que ya tiene vivas en el jardín y las deja secar. Esa imagen del jardín seco es perfecta para exponer la falsedad de la premisa inicial. Es que no tiene sentido. Porque la alarma demográfica, no surge de una valoración ética de la vida humana. Si la vida humana tuviera un valor intrínseco para el sistema, la salud de las personas vivas sería una línea roja innegociable. Intocable. Claro, el Estado no desampara a un enfermo crónico hoy si realmente le preocupa el capital humano del mañana. Queda al descubierto el punto ciego de la excusa. Lo que les duele no es la falta de vida, es la falta de combustible estadístico. El sistema demanda engranajes. Exacto. Sí era. Pero cuando esos números son personas reales... Cuando toman forma de cuerpos reales con enfermedades reales y necesidades costosas, se convierten mágicamente en variables de ajuste. son un gasto. El texto subraya eso, que mientras se finge pánico por la falta de procreación, se pone en riesgo directo a la población que ya existe. Y me quiero detener ahí, en esa frase de la autora. Ponen en riesgo. Porque no estamos hablando de que, funciona mal el servicio de Internet. No son incomodidades. Un recorte en medicamentos no es un concepto abstracto de la economía, es una condena física. Quitarle un remedio a un jubilado tiene consecuencias biológicas que se miden en deterioro y en muerte. Es una política que mata, literalmente. Esta hipocresía no es un error de cálculo, es una maquinaria de descarte de personas. Y el mérito de la autora, me parece, es no dejar que este debate quede flotando en el limbo. Sí, le pone nombre y apellido. Exacto. Rastrea la responsabilidad y apunta los reflectores directamente hacia la dirigencia. Quienes ejecutan esta desconexión entre el discurso de la vida futura y el abandono de la vida presente son los políticos. Hacen una radiografía letal de esa desidia. Enumera la falta total de decisión para formar y sostener profesionales críticos. Y marca 4 territorios donde se pierde la batalla todos los días. Salud, educación, hábitat y trabajo. Exacto. Y no es casualidad que elija esos 4. Para nada. Esos 4 ejes son las vigas maestras del contrato social. Son la base de todo. Si un individuo no tiene acceso a la salud, su supervivencia está amenazada. Si no tiene educación, su futuro está hipotecado. Y sin un hábitat digno ni trabajo, su presente es una emergencia perpetua. Y la autora denuncia la ausencia total de equipos y políticas ahí. Cuando señala que faltan equipos y que no hay una presencia real del Estado, está describiendo el colapso sistemático de las herramientas para garantizar ese contrato. Esa idea de la presencia real es clave, porque contrasta brutalmente con la presencia mediática. O sea, vos prendes la tele y el Estado parece omnipresente debatiendo esto de la natalidad. En los estudios de televisión están siempre. Siempre. Pero vas a una guardia de un hospital a las 3 de la mañana o a una escuela a la que se leyó en el techo entero y el Estado es un fantasma, es un vacío. La autora desafía esta lejanía. Sí, dice que no ve a ningún político recorriendo las calles de verdad para valorar, y cito, las vidas concretas. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto en el fondo? ¿Estamos hablando de una ceguera voluntaria? Yo creo que sí. Es la distinción entre vidas concretas y tendencias demográficas. Es más fácil mirar una planilla en una oficina, ¿no? Muchísimo más fácil. Para las altas esferas de la administración pública, la realidad se filtra a través de reportes, porcentajes. Es un entorno aséptico, limpio. No te ensucias los zapatos. Gestionar el sufrimiento humano cara a cara requiere una estatura moral y una voluntad inmensa. Es indoloro para un funcionario firmar un decreto de ajuste desde una oficina hermética. Claro, no le tiene que mirar a los ojos al paciente que se quedó sin insulina. Exactamente. Pero esta desconexión no es un accidente de agenda porque el ministro estaba muy ocupado. Es una estrategia. Ojos que no ven realidades concretas, pulso que no tiembla a la hora de recortar.
Y esa ceguera cambia la definición de lo que analizamos, arrojándonos a la conclusión más dura del texto. Que todo es una gran cortina de humo. La autora sintetiza su experiencia en el terreno y plantea eso. El debate mediático sobre si nacen más o menos personas es humo. El elefante en la habitación no es la falta de bebés. Es el maltrato. Es el maltrato sistemático hacia los ciudadanos que ya están respirando. Y ahí es donde el remate del texto cae con todo el peso de la gravedad. Toda esta dinámica, el cierre de aulas, el recorte en los hospitales, la hipocresía, se define con una sola palabra que la autora elige con precisión quirúrgica: desidia. Una palabra fortísima. Y aclara que esto no es producto de la casualidad, ¿eh? Es que si analizamos la carga de la palabra desidia, no estamos frente a un sinónimo de torpeza. No es, uy, me equivoqué de botón. No es lentitud burocrática. La desidia implica una inercia destructiva, un abandono consciente de las obligaciones fundamentales. Jurídicamente, la negligencia reiterada se convierte en dolo. Es a propósito. Al usar ese término, el mensaje es clarísimo. Nadie puede escudarse en que la falta de recursos es, no sé, un fenómeno meteorológico impredecible. No es un rayo que cayó del cielo. Es una elección. La falta de presupuesto para los pibes o para los hospitales es una decisión política. El sistema falla por diseño, no por accidente. La desidia estatal opera como una política pública no declarada. Es el retiro metódico del Estado. Cuando se opta por hacinar alumnos en vez de potenciar el aprendizaje, cuando se recorta la salud mientras gastan horas de televisión debatiendo la natalidad, se establece un patrón. El Estado tiene la capacidad de intervenir, pero decide activamente la abstención. Y esa decisión de abstenerse se traduce en una cultura del descarte puro. El mensaje que baja desde el poder es directamente esquizofrénico. Te exigen, pero no te dan. Claro, te exigen que traigas hijos al mundo para sostener la economía y salvar a la nación, pero las acciones te advierten que, en el instante en que ese chico nazca, lo van a dejar a la deriva. Sin red de contención. Sin garantías de una educación digna, sin techo, sin salud, si se quiebra. Es un sistema que exige combustible humano infinito, pero decreta que gastar en el mantenimiento de ese motor es un despilfarro. Y esa disociación es la fuente primordial de la bronca de la autora. La asimetría de las obligaciones es insostenible. Se proyecta una demanda infinita hacia el individuo, pero el Estado ejecuta una retirada táctica de todas sus obligaciones presentes. Y para blindar esa retirada, usan la gran pelotudez. Enfrentan a la sociedad consigo misma. Logran que vos, frente a una escuela que se cae a pedazos, termines mirando con enojo al vecino que no quiso tener hijos, en lugar de mirar al funcionario que vació la caja. Es la magia negra de la política. Lograr que los estafados se peleen entre ellos. Pero afortunadamente, esa magia se rompe cuando entra en contacto con la realidad palpable. El valor de voces como la de esta autora es que rompen la hipnosis institucional mediante el testimonio de las vidas concretas. Tal cual. Cuando dejas los gráficos y miras al chico que necesita aprender a leer, el andamiaje de la excusa demográfica colapsa por su propio peso. Para recapitular el trayecto de nuestra inmersión de hoy, analizamos cómo el texto desmantela la narrativa que usa la crisis demográfica como escudo político. Y vimos el impacto en la zona cero de la educación, donde, en vez de aprovechar la baja de matrícula para educar mejor con grupos más chicos, activan automáticamente la guillotina y te cierran los grados. También expusimos la profunda hipocresía de un poder que llora por los que no nacen, mientras desfinancia de forma temeraria la salud y la subsistencia de las poblaciones reales. Y terminamos viendo la responsabilidad de una clase política ciega, que se niega a pisar la calle, alimentando pura desidia. En definitiva, este texto funciona como un espejo que nos prohíbe mirar para otro lado mientras tratan a las personas como excedente contable. Nos confronta con que la viabilidad de una sociedad no se mide por la velocidad a la que se multiplica, sino por la dignidad y el cuidado que le garantiza a quienes ya caminan sobre ella. Y con ese escenario nos queda una reflexión dando vueltas. Si el sistema exige crecimiento poblacional infinito para no caerse, pero por pura desidia se niega a garantizar una vida digna, entonces cabe preguntarse, ¿estamos realmente ante un problema de natalidad, porque la gente ya no quiere formar familias? ¿O estamos ante un modelo de sociedad que simplemente hizo pedazos el contrato básico de cuidar a su gente? Volviendo a la imagen del principio, quizá la noticia nunca fue que faltan inquilinos, sino que el administrador descubrió que dejar hundir el edificio en la ruina era su modelo de negocio más exitoso.